Gente poblana, banda Pipope, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Oye Cantinero, de su psicoanalista de la cultura poblana de cabecera. Así que, pues en esta ocasión tenemos un invitadazo, pero de verdad, así, de las mentes más brillantes, más educadas, más formadas que ha dado esta tierra. Y nos referimos a eso porque además es un personaje dedicado a la ciencia, pero además no cualquier ciencia. Déjenme decirles que la astrofísica, pues no es cualquier mole, ¿verdad? No es, diría peyorativamente, no es hacer chilaquiles, pero los chilaquiles son deliciosos y también tienen su ciencia y no cualquiera le sale, y no cualquiera puede hacer buenos chilaquiles, y no cualquiera puede ver las estrellas y saber de qué se trata, qué está pasando, qué es lo que estoy viendo, porque a veces uno ve estas fotos del James Webb, de la hora que ya está fuera de servicio, ¿cómo era el otro telescopio? El previo, El Hubble. Sí. Y pues veo unas cosas maravillosas, llenas de colores, pero ¿qué carajos estoy viendo? No tengo idea. Y estos hombres saben descifrar esas cosas de una forma impresionante porque pueden ver las olas gravitatorias, pueden ver qué cuerpos celestiales están generando más gravedad sobre otros, cómo los afecta, las gaseosas, qué gases hay en determinada gaseosa por los colores. No es una bola de cosas que yo no entiendo cómo carajos le hacen, pero estos hombres lo hacen y lo hacen además con una actitud y un humanismo increíble. Pero la verdad soy admirador de los astrónomos porque tienen la gran virtud de ser como que los ojos y la mente de la humanidad. Y doctor Raúl Mújica, de verdad que te rendimos pleitesía, los que informamos te saludamos, de verdad, con todo el respeto, amor, cariño, porque además es un tipazo, es rockero el cabrón, es rockero, chingado. Pudimos haber echado chelas en una miscelánea en alguna colonia del centro histórico de Puebla en algún momento. Y además de eso, el hombre pues es una persona muy ilustrada, muy leída, y no nada más de astrofísica, doctor. Tú siempre estás hablando de cuentos, de libros, de muchas cosas. A ti te gusta la lectura, te gusta la música, las artes. Cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Dónde nace Raúl Mújica? ¿Cómo se vuelve loco Raúl Mújica? No lo sé, ¿sabes? Fíjate, bueno, pero primero, muchas gracias por la invitación. O sea, yo ya quería estar en un programa que se llamara así, man. O sea, qué mejor, o sea, ¿no? La verdad, o sea, te da toda la confianza para poner... Ahora sí, como tú dices, sacar todo, o sea, todo de lo que eso se trata, así, sin cartón, el cantinero sí me entiende, mi amor, le dices, ¿no? A tu señora, sí. ¿No? Él sí me entiende, ¿no? Él sí me escucha, pues aquí escuchamos a todos y a todas. Así es. Muchas gracias por la presentación, por supuesto. Ya sabes que pues la idea es acercar el conocimiento a tanta gente como sea posible. Pues porque como astrónomos es de las pocas cosas que podemos regresar a la sociedad. Pero es que ustedes regresan todo. Sí, bueno. No se quedan con su sueldo, que ni siquiera es tanto, carajo. Bueno, o sea, tenemos esa parte, pero mira, por ejemplo, digamos, no sé, por ejemplo, la gente que hace medicina, ¿no? O la gente que se dedica incluso a la parte social y todo eso, pues de alguna manera regresan cosas, ¿no? Claro. A nosotros de repente nos decimos, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No? O sea, no servimos para nada, ¿no? Como astrónomos. Pues no vamos... Eso creen muchos. Sí, pero dices, bueno, o sea, ¿qué hacemos? O sea, sí sabemos por qué brillan las estrellas, la distribución del universo, sabemos dónde estamos en el universo, o tratamos de averiguar eso. O sea, tratamos de averiguarlo, y es una de las cosas que queremos averiguar, ¿no? Nos da, por supuesto, cierta, digamos, ¿cómo te diré? ¿Cómo se dice? Nos gusta esta parte, ¿no? O sea, de compartir lo que sabe. Exactamente, de compartir y esto. ¿Qué es lo que finolis se dice? Divulgar. Exacto, digamos, le llaman divulgación, hay muchos también de eso, a ver si nos da tiempo a platicar de esa parte, que es, ya sabes, es un área del trabajo que a mí me gusta hacer mucho, que lo hago desde hace muchos años, justo por esto, porque parecería como que no retribuimos demasiado a la sociedad, y esto es, yo creo que donde contribuimos, en compartir el conocimiento, compartir lo que hay allá arriba, en todos lados, ¿no? Y por eso me gusta a mí esta parte, ¿no? Y dabas un par, déjame decirte que eso que haces nos hace felices a muchos, porque hay mucha gente que seguimos a los astrónomos por donde sea, y cada vez que alguno de ustedes suelta alguna perlita como dónde estamos ahorita en el universo, o de qué están hechas las estrellas, o que la luz tiene una verdad. La primera vez que yo
la velocidad de la luz, dije, la luz tiene O sea, me cambió el mundo y no sabes cómo adoré a Carl. Fue un programa de Carl Sagan, de Cosmos, que Claro. se pasaban cuando yo era muy chamaco. Y cuando veo eso, de que la luz tiene una velocidad, mi concepción del universo cambió. Entonces, o sea, eso que nos devuelven es maravilloso, doctor. Créemelo, a mí me cambió la vida y yo creo que a todas las personas que de repente llegan tienen bueno, das por hecho que la vida la realidad es esto y de repente llegan conceptos como velocidad de la luz, todo este tipo de cosas, esas distancias que hacen que realmente cuando tú ves al cielo, ves el pasado, te cambian. O sea, estás viendo 500 años a la historia cuando estás viendo un cuerpo celeste. Estás viendo el sol que murió hace 8 minutos. El sol ya no es el que está viviendo ahorita, es el que vivió hace 8 minutos. 8 minutos. Eso, maestro, te cambia mucho, cambia todo. Cambia igual todo, igual y tu vida sigue siendo la misma, pero ya hubo una diferencia. Esa es justo la idea. La idea es como tocar, ¿no? Esta parte, no para que la gente se dedique, que así a mí sí me interesa mucho que los chavos se dediquen a seguir una carrera científica o tecnológica que nos hace falta en este país, sino justo también esto, o sea, el cambiar la concepción del público en general, ¿no? O sea, estas ideas, en alguna ocasión leí un texto, no recuerdo ahora quién, que decía que el conocer de ciencia, el conocimiento general, esto que hacemos a través de divulgación, quien no lo conoce, pues yo creo que probablemente fue el mismo Sagan, tal vez, que quien no tiene estos conocimientos es como si no pudiera apreciar el arte, la música, la pintura, todo esto, es esta parte del conocimiento general y eso es lo que tratamos de hacer, es un poquito, ¿no? Tratamos de compensar, de regresar, porque te digo, no tenemos solución nosotros como astrónomos para la pobreza, para el hambre, para la salud, nosotros nos metemos en eso directamente, aunque sí hay cosas por ahí que tienen sus aplicaciones. Pero bueno, ¿de dónde viene esta idea? No lo sé, ¿sí? Yo creo que, y también me lo han preguntado un par de veces, es que ya vienes mal cableado. ¿Sí? Ya naciste loco. Ya, desde que naces ya vienes mal cableado. Recuerdo de muy chavito, muy chavito. Eres capitalino, poblano. Yo soy de aquí de Puebla. Colonia. De muy cerca del centro de Puebla. ¿Sí? Más no se puede. Ahí a 5 minutos caminando del centro de Puebla. ¿Sí? Sí, más no se puede, exactamente, sí. Y mi familia, toda es de Puebla, toda, o sea, hasta donde yo he logrado trazar, hasta mi bisabuela había nacido aquí en Puebla. Entonces, ¿esto de dónde viene, sabes? No hay científicos en la familia. Sí, bueno, a ver. Antes de ti, pues. Antes de mí, no, o sea, esas son de las cosas que van sucediendo. Nosotros somos de origen muy humilde, de un barrio muy humilde, toda la familia. Pero nos inculcaron esta parte. Hay un personaje que es Juan García Cortés, que fue mi tutor, que es hermano de mi madre, ya falleció desafortunadamente, pero él fue el primero que sacó una carrera universitaria y la sacó en filosofía. El primer hijo pródigo de la familia. Sí, sacó en filosofía y letras. Pero sabes, él estudió física y estudió ingeniería casi de manera simultánea. Entonces a lo mejor ahí viene un poquito la locura. No terminó estas dos carreras y terminó filosofía, que era la más avanzada, y después ya se dedicó a cuestiones de educación, de enseñanza. Ejerció su carrera. Y sacó un doctorado. Bueno, lo sacó después que yo, porque entonces se dedicó a ayudarnos a nosotros, a sus sobrinos, no solamente a los hijos de mi madre, sino a los de otra tía, que ellos son 3 hermanos. Y entonces ahí empezó por ahí. Y esta idea, por ejemplo, en su casa había montones de libros, ¿no? Ya, sí. Y montones de discos, pero él no le entraba al rock más que un poquito, y de ahí viene también mi gusto. Clásico, ya. Clásico así al top, todo. O sea, al top, o sea, ya sabes, paredes repletas de LPs, ¿no? O sea, estantes, así, la loquera. Pero por ahí, ¿sabes? Tenía unos discos de los Beatles, que ahorita platicaremos por ahí, y otros por ahí que después fui descubriendo. Pero entonces, no sé, esa es una influencia, pudo haber sido. Él fue el primero que me regaló un libro ilustrado sobre astronomía, pero porque a mí ya me gustaba. Entonces, esa parte te digo, no sé en qué momento... ¿Te gustó la astronomía? Despierta. De repente ya... Pero yo de chavito ya sabía que quería ser astrónomo.
Y una vez estaba platicando con Tomás Granados, Salinas, el hijo de Tomás Granados, tuvimos un diálogo que organizábamos por ahí de diálogos entre la ciencia y el arte. Y entonces dije, pues un científico contra un editor de libros de divulgación científica. Y tuvimos ese diálogo y él se echó un rollo de toda su historia, ¿sabes? Él es matemático y después se dedicó a estudiar la parte de libros, bla, 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 y hace un rollo, hace una historia muy bonita que tiene Tomás. Bueno, y después me toca a mí, pues ¿cuál es mi historia? Pues no sé, yo quería ser astrónomo y soy astrónomo, qué aburrido, ¿no? La neta, qué aburrido, no hay más, o sea, no hay más que decir, o sea, ya no tengo más que decir, desde chavito quería hacerlo y había muchas cosas, y entonces sí, tuve una guía que me dijo, ¿quieres ser astrónomo? Tienes que estudiar física. Y afortunadamente en esta ciudad, en este estado, tenemos una gran universidad y una gran escuela de físico-matemáticas, que además la universidad, por supuesto, era gratuita, si no, no me hubiera costado mucho trabajo irme a otro estado, ¿sí? Oye, eso es, yo creo que es valioso para cualquier chamaco como tú, que nació con los cables torcidos y anda viendo qué onda en la vida, o que le interesa la astronomía. Entonces, aguas. Lo primero que tienes que hacer es estudiar física. Así Ese es ahora sí que, digamos que el instructivo. Así es, sí, ese es lo ideal. Hemos tenido en el INAO, en los posgrados, chavos que llegan de química, que llegan de matemáticas. Hay que reeducarlos, por decirlo. Sí, un poquito, hay que reorientarlos. O, por ejemplo, hay gente que llega de sistemas, ¿no? Pero ellos generalmente se van a la parte de instrumentación astronómica, porque le saben más. Pero a los códigos y todo eso. Todo, o sea, programar, desarrollar aparatos y todo, y entonces hay una salida para ellos. Pero nos han llegado de otros perfiles, pero digamos que el ideal es estudiar física. Entonces estudias física y después estudias una maestría y un doctorado en astrofísica y después generalmente tienes que irte fuera de Entonces este es país, como, ¿sí? la carrera es como de médico, como la de músicos, ¿no? Que te avientas 4 años de física. En caso de música son, bueno, dependiendo el área, pero son 4 de propedéutico. Luego, en la música, después del propedéutico, 4 años son 3 años de instrumento y luego ya puedes hacer otra especialidad. En medicina son 4 años de medicina general y luego haces la especialización. Aparte haces internado, o sea, son carreras de 7 años. Servicio social, internado, especialidad que pueden ser 2 años, 4 años, dirigir una orquesta 5 son 9 años. años. Igual es... Más o menos. O sea, son 4 o 5 años de la carrera, unos 2, 3 años de la maestría y unos 3, 4 años del doctorado. ¿Sí? Que ya es cuando empiezas a ejercer, ya te toman en serio como científico. En principio, ya digamos, o sea, ya tienes la formación de científico. Generalmente tienes que hacer varios postdocs. Antes, en mi época, todavía los postdocs era un poquito para que te fueras todavía madurando, ¿no? Para que colaboraras con gente de muchos lados, etcétera, etcétera, que lo hice el doctorado, pero digamos ya por tu cuenta. Pero ahora no, o sea, ahora ya la cosa está bien complicada. Ahora ya los postdocs son una especie de ir buscando dónde me voy a colocar. Ya, o sea, ¿en qué área del conocimiento me voy a...? No, o sea, ¿dónde me voy a colocar a trabajar? Ya, ¿Sí? Qué inocente, me vi. Pues sí, güey. Sí, claro. Sí, o sea, porque ya, digamos, tu especialidad, ya dices, yo ya me voy a dedicar a estudiar galaxias de este color, de este tamaño, en esta dirección, ¿no? Ya. Y ya te sigues ahí. O estrellas que de tal temperatura, que están en tal región de la galaxia y que no sé qué. Digamos, eso ya digamos, te fuiste especializando. Se vuelve muy especializada a veces esta cosa. El problema es que, te digo, yo, por ejemplo, me fui de postdoc, yo estuve en Estrasburgo y tuve estancias en Alemania, la mitad de mi doctorado lo hice en Alemania. Y después, ¿cuántos idiomas hablas? Yo, bien, o sea, bien español, ¿sí? Más o menos inglés, ¿sí? Ya. Un poquito ya sabes, un poco de alemán, unas palabras, por ahí estudié un poquito. Cuando estuve en Francia aprendí el francés, pero el francés de la calle, que le dicen, ¿no? Ya sabes, que te regreses, se te olvida, pero vuelves a regresar y te vuelves a acordar. Y por lo menos pides una baguette. Así es, ¿no? Y también en Italia, que hice unas estancias y un poquito de italiano, porque tenemos amigos italianos. Y entonces, el truco es que antes era como, bueno, vete ahora sí que a ganar más experiencia y todo, y ya te regresas, no pasa nada, ¿sí? Aquí tenemos casi tu lugar, ¿no? Bueno, ahora ya no. O sea, ahora ya es irte a buscar postdocs en lo que vas encontrando una plaza que sea más o menos permanente. Se ha vuelto, ya se han estado llenando como estos espacios que antes había, ¿no? Bueno, como mucho antes, ¿te acuerdas? Mucho antes decías tú una licenciatura y tenías chamba terminando. Claro, sí. Ahora, dime. Ahora no, pues es un rollo. Dime, ¿sí? Entonces, bueno, es un poquito ahí como la carrera que tienes que seguir. Ya no es tan digamos,
tan solo, antes era la licenciatura, después se volvió el doctorado, y ahora pues si tienes que buscar mucha experiencia, debe ser muy competitivo en astronomía, debe ser competitivo a nivel mundial, ¿sabes? O sea, los astrónomos, aunque la palabra no está, ya sabes, está un poquito devaluada, pero dicen que fueron los primeros que se globalizaron. Desde antes del internet y desde antes de estas comunicaciones así a gran escala, los astrónomos tenían colaboraciones Redes, ¿no? con cartas y todo. Hay cartas de Guillermo Haro con los rusos, con los alemanes, con los Sí, una comunidad hiperconectada, muy conectada. completamente conectada desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y esa es una ventaja, es algo muy, muy bonito. Que conozcas gente de todo, Sí, de claro. todo el planeta y que puedas en algún momento colaborar Sí, ahora con el ellos. GTM, el volcán Sierra Negra parece la Torre de Babel, ¿no? Bueno, Porque sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, llegan ya muchos, ya están, por supuesto, las colaboraciones con los Estados Unidos, principalmente, con la Universidad de Massachusetts, pero llegan japoneses, llegan franceses, llegan holandeses, y más con este proyecto, con el Event Horizon Telescope, ¿no? Que es uno de los grandes descubrimientos que ha habido recientemente de obtener la primera sombra de un agujero negro, y que el GTM fue de los telescopios más importantes en este proyecto, en esta red global. juntaron un montón de telescopios. 8 para eso. telescopios en todo el mundo para tener un telescopio como del tamaño del planeta, ¿no? Para simularlo. Sí, sí, Entonces sí. está súper chido porque ahí están, o sea, telescopios en Hawái, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, uno que está en el Polo Sur, pero que no participó porque no podía, no tenía la cobertura de la primera galaxia que se observó, aquí en México, en Chile, ¿no? Entonces, ese tipo de colaboraciones es muy común en astronomía. Muy, muy Y ha común. sido de siempre. Muy común, sí. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos de lo más reciente en lo que yo estoy trabajando es con asteroides, y estamos utilizando la cámara Schmidt de Tonantzintla, que tiene más de 80 años, y el telescopio de Cananea, y se están utilizando para monitorear asteroides. ¿Sí? Con tecnología de hace 80 años y la más... se adaptó un poquito, se Claro, pusieron nuevas claro, cámaras, todo, pero es el principio un de... telescopio de hace 80 años sigue funcionando. Pero, ¿sabes? Es parte de una red internacional. La red, el IOWAN se llama International Asteroid Warning Network. ¿Sí? Esta red lo que hace es estar monitoreando asteroides y determinando sus parámetros, sus órbitas, todas sus propiedades, porque hay un peligro Sí, de que uno se de que uno venga para acá. Sí, y indudablemente alguno va a caer en algún Exactamente, esa es la conclusión, porque siempre nos preguntan esa parte, ¿no? ¿Y realmente nos va a pegar uno? Sí, pero no mañana. Sabemos que en 100 años los asteroides grandototes que pueden causar daños globales no nos va a pegar. Pero de repente puede Pasa llegar uno uno. cerca. Chelyabinsk hace unos pocos años, ¿te acuerdas? En Sí, Rusia, cómo no. que ahí estábamos todos presumiendo. Fíjate, es una anécdota muy bonita. Estamos presumiendo todos, la NASA, sí, mañana vamos a poder transmitir el paso de un gran asteroide porque somos súper chidos y los tenemos ya bien monitoreados, ¿no? Y pueden verlo aquí en nuestras redes y bla, bla, bla. O sea, mañana, ese día en la mañana, toma, que Cayó en cae Rusia, uno ¿no? en Chelyabinsk que nadie había visto. Porque llegó, y te acuerdas, fue Sí, fue impresionante, porque fue explotó en el espectacular. cielo, ¿no? Explotó en el cielo, brilló así como el sol, y bueno, cayó ahí en un lago, o sea, se fue partiendo y todo, y la explosión, justo estas ondas de choque, Le rompió cristales, fueron ¿no? los que causaron más daño. Toda la gente, pues imagínate, tú sales ahorita aquí, ¿no? A la ventana ves algo brillante y sales corriendo a ver, ¿no? Te asomas a la ventana. Pues bueno, la onda de choque llegó, ¡puc! Rompió cristales y todo, y eso fue lo que causó más daños en esa ocasión. La onda de choque. La onda de choque, a todos los que se dañaron con los vidrios que se rompieron y todo. Entonces, hay todo un procedimiento de protección civil, digamos, de asteroides, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? O sea, de que, Claro. bueno, ¿qué pasa si va a caer aquí, no? Y tenemos a un súper experto en el INAOE, Sergio Camacho. Es uno de nuestros profesores queridísimos. ¿Un cazador de asteroides? Bueno, hay varios. Él sabe si está más metido en esta parte de protección civil, de los planes globales. O sea, de los planes globales de todo el planeta, de qué vamos a hacer. O sea, a ver, viene un asteroide, ¿qué hacemos? ¿Y si ya los hay? Sí, claro, hay planes, por ejemplo, bueno, hay ya un plan, por ejemplo, ahora esta misión DART, que se fue a este sistema binario de asteroides. Sí, la vi por ahí. Didymos y Dimorphos, ¿no? Que se fue y le lanzó una capsulita para pegar. Ese es un poco esta parte de defensa planetaria. Se quería medir qué tanto con una cosa La densidad, así, ¿no? De qué está hecho. Y qué tanto podemos desviarlo. Ya. El experimento principal, por supuesto, Pues va a echarle ser un proyectil sacar para- las propiedades, pero yo le doy un golpe
y veo que tanto le modifico. ¿Y sí lo pudieron modificar? Y se modificó más de lo que se esperaba. O sea, le cambiaron su órbita como en media hora, 30 y tantos minutos. Pues ¿no? considerable. Considerable. Se esperaba que fueran unos pocos La onda minutos. es de que mientras más lejos esté de la Tierra, el impacto que tenga lo va a desviar más. Si lo haces más cerca, digo, es menos lo que... Todo eso depende de las propiedades del asteroide. Depende Su masa, de la masa, densidad, la composición química. Depende de en qué dirección viene. Depende de cómo va a ingresar en la Tierra, si viene directo, si viene de lado, viene la velocidad con que traiga, etc. Son muchos parámetros los que trae. Pero se tiene que empezar con esto. Se hizo este experimento en este sistema binario porque ahí es donde podías medir digamos, la perturbación de la órbita. Ya. Si agarras uno solito, pues no había manera de comparar qué tanto le claro. perturbé. Entonces se hizo ahí con este. Ese es un poco de los planes que hay así a nivel global. Pero hay muchos otros que ¿Y hay tienen planes que de ver. respuesta? Si cae. Sí, bueno, o sea, todavía no, digamos, tenemos la solución. Este sería como el inicio. Porque ese es uno. Uno es que tú le pegues y lo detengas, que no es lo mejor porque es más difícil. Pero otro es que tú le pegues y lo aceleres, ¿no? Entonces, imagínate, viene un asteroide que va a coincidir con la órbita de la Tierra y entonces tú dices, deténlo, ¿no? Y si no lo puedes detener, ¿no? Entonces, pues no lo detengas, mejor empújalo y que pase antes, ¿no? Que pase antes, claro, ¿no? que pase antes, esa es una. La otra, o sea, lo peor que se puede hacer es lo que hicieron en las películas, ¿no? Mandar unos güeyes para que lo vuelen. De darle un golpe, o sea, una explosión, y entonces en lugar de tener uno, tienes no sé, millones, miles, ¿no? sí. Y van que son un lío, ¿no? Pero ese, digamos, es como la parte de defensa, de qué podemos hacer ahí, que todavía no tenemos demasiado, pero que va a ir avanzando, ya vimos que se puede. Pero hay otros planes que tienen que ver simplemente con, por ejemplo, evacuaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar? Si viene un asteroide grandotote, ¿no? Un asteroide muy grande y va a caer, por ejemplo, no sé, en Norteamérica. Y los gringos dicen, no, pues, ¿cómo va a caer aquí? Mejor lo desvío, ¿no? Y lo desvío y entonces no cae en Norteamérica, sino cae en Sudamérica. Entonces, oye, espérate, pero ¿por qué estás haciendo eso, no? O sea, no seas gandalla, ¿no? Y entonces hay todas estas discusiones de qué es lo que procedería, quién tiene esos derechos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, quién responde, cómo responde, etcétera, etcétera. En el 2029 va a pasar muy cerquita un asteroide que se llama Apophis, ¿no? Muy cerca, ¿no? Y se hicieron todos estos planes. Al inicio se pensaba que iba a darnos el Apophis, por eso le dieron el nombre. Pero ya se midió, se redeterminó bien su órbita y va a pasar muy cerquita, o sea, tan cerca como los geoestacionarios, ¿eh? Ya. O sea, sí, así. O sea, al nivel de la Luna. Se va a ver así. No, ¿cuál al nivel de la Luna? Más cerca. No, mucho más cerca, mucho los más cerca. geoestacionarios están en la... Sí, no, mucho más cerca, ¿no? Y entonces va a pasar muy cerquita, se va a ver a simple vista, ya está el cálculo, se va a ver solamente en Europa, aquí no. Pero digamos que se hizo toda una simulación de qué pasaría. Sí pegaba. Sí pegaba. Y entonces hay todos estos planes, te digo, de protección civil. Bueno, ahí tenemos un experto, Sergio Camacho, algún día aquí, él de verdad es un gran tipo, o sea, aquí tiene que venir contigo para un rato. Y bueno, y en fin, hay todas estas cosas. Para eso, por ejemplo, sí puede servir la astronomía. Me invitaron una vez a dar una charla en unos foros de medicina espacial, decimos cuates, me invitaban cada año. Y entonces dije, a ver, si realmente quieren algo de medicina preventiva, por favor apóyennos con la cámara Schmidt, ¿no? Para que sigamos observando. Claro. Y me cae que, o sea, con eso sí vamos a prevenir no sé cuánto daño, o sea, si podemos determinar digamos, la trayectoria de los asteroides y todo eso, ¿no? Y bueno, ese es un poquito de lo que hemos estado trabajando, y hay muchas cosas, ¿sí? Pues también está el asunto de la minería, ¿no? Porque he estado viendo que están viendo cómo explotar en los asteroides, sacar oro, no sé, minerales. Ese está mucho más reciente. Se sabe, por ejemplo, que hay asteroides que tienen una gran riqueza de elementos que son muy valiosos aquí en la Tierra. Ya sabes, oro, platino, todo eso, ¿no? Y entonces, en particular, hay un asteroide que se llama Psyche. Y Psyche, así con P, ya sabes, como de la Psyche, ¿no? Lo que va a haber es, este año se va a lanzar una misión a este asteroide para hacer todos los estudios que se requieren, ¿sí? Para saber realmente la abundancia, etcétera, etcétera. Y pues la idea es sí explotarlo, ir y explotar
el asteroide es un poquito complicado, ¿sí? Por la cuestión de todo. O sea, Ahí sí sería una misión desde onda poner- Bruce Willis, ¿no? como Bruce Willis, sí. Pero lo que están haciendo es, hay otras opciones de que, ¿y por qué no mejor agarramos uno que pase cerca Y lo y jalas lo a- traemos, ¿no? Y ya lo explotamos por aquí, ¿no? Bueno, todo eso tiene un montón de implicaciones. ¿Qué va a pasar, o sea, con el valor de esos metales cuando los traigas aquí? ¿Quién tiene derecho a hacer esas explotaciones, no? En fin, hay un montón. Toda la parte, digamos, como social, todo lo que Y va alrededor, ética, ¿no? es bien interesante. En la parte nosotros de los astrónomos nos Es la dedicamos técnica. a observarlos, a monitorearlos, a caracterizarlos, a tratar de saber lo más que se puede de sus propiedades, ¿sí? ¿Cuál ha sido la verdad que más te ha marcado, que has encontrado estudiando astrofísica, estudiando el cielo, o que has leído? Así como yo dije que la babosada de la velocidad de la luz me cambió el mundo y adoré a Carl Sagan por decírmelo. ¿Cuál fue la tuya? Híjole, es que son un Como es montón. una cadena de ¿sabes? varias, No, a ver, son un montón. Pero a ver, una de las cosas, desde descubrir algo nuevo, o sea, algo nuevo, algo que tú dices, por ejemplo, mi tesis doctoral fue identificar fuentes de rayos X en el cielo. O sea, hay un satélite que mandaron los alemanes, que se llamó Rosat, ¿no? En los 90s. Puso allá un satélite afuera, porque aquí no podemos ver los rayos X. Los rayos X se quedan en la atmósfera, Claro. y entonces todo lo que viene allá afuera, pues no lo vemos. Entonces pusieron un satélite y entonces hicieron un mapeo de todo el cielo. Y hubo una gran colaboración entre el INAOE y el Observatorio de Heidelberg para identificar esas fuentes, porque aunque detecta las fuentes en rayos X, no sabe exactamente cuál es la que está emitiendo en el cielo, porque son, digamos, un poquito cegatones, digamos, Ya. ¿no? Y entonces lo que te dice, yo puedo decir que viene de por allá. ¿Sí? El monitor que me está generando la imagen está como por allá, nada más que por allá hay 5 monitores, Pues, ¿sí me entiendes? ya. Entonces tú no sabes cuál ¿Cuál es de es la esos, fuente? porque no tienes la resolución para eso. Y entonces nos pusimos con Cananea, con el observatorio de Cananea, tienes que observar esos 5 monitores y determinar cuál es. Bueno, cada uno de estos descubrimientos es maravilloso. Cuando tú dices, espérate, es un núcleo activo de galaxias, es una estrella joven, es una enana blanca, es lo que sea, eso te da mucha satisfacción, digamos, ¿no? Ese es un poquito, ya en lo que estamos haciendo. Después me metí a trabajar con un amigo, un colaborador italiano, con un estudiante que hizo su doctorado en estudiar los cuasares más lejanos del universo, con un telescopio en Canarias, un telescopio italiano, el Telescopio Nacional Galileo. Tenían un espectrógrafo precioso, muy sensible. Los cuasares fueron estrellas, Los ¿no? cuasares no son galaxias, los cuasares son el núcleo de galaxias. Ya. Son tan brillantes que no puedes ni siquiera ver a la galaxia huésped. Por la brillantez Porque del el núcleo. núcleo brilla como 100 veces todas las estrellas de nuestra galaxia juntas, ¿no? Nuestra galaxia tiene como 100,000 millones de estrellas, más o menos. Bueno, esos 100,000 multiplícalo por 100 y ponlo en un núcleo. Y ese es el brillo que tiene estas cosas. Y bueno, ahí hay un agujero negro supermasivo, hay un disco de acreción, etc. Y entonces, como son tan brillantes, tú puedes observarlos a diferentes distancias en el universo. Y te sirven, por ejemplo, para estudiar la evolución del universo, ¿no? Claro. Entonces son de los más lejanos que puedes observar. Y entonces los más lejanos pues también son los más jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces con el estudiante y con este amigo hicimos un estudio de esos que él tenía acceso a estos datos y a ese telescopio, se obtuvieron unos espectros y entonces se encontraron cosas tan padrísimas como que ya a cierta edad del universo había polvo, que no esperabas que ese polvo se generara a esa edad, sino mucho después. Y también que ese polvo es lo que hace planetas, ¿no? Sí, o sea, ese polvo se genera, o sea, se suponía que se generaba en estrellas como el Sol, bueno, estrellas que se van haciendo gigantes, ¿no? Y van después teniendo estas envolventes y ahí es donde se puede generar el polvo. Pero no te da tiempo. A la edad que estábamos observando esos objetos, no había tiempo de que se generara el polvo de esa manera, sino que tenía que generarse de una manera distinta. Y después propusieron que puede ser a través de explosiones de supernova, que podía, digamos, como cristalizar en medio y generar polvo mucho más rápido. Que es una teoría. Claro, o sea, todo eso lo tenemos ahí. O sea, y bueno,
Pero digamos, ese tipo de cosas son las de estas que se te van quedando, de que dices, qué chido que participé de esos proyectos, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, con lo que decíamos hace un rato, no sirve para nada, ¿no? Eso no nos va a ayudar para el hambre, pero la satisfacción que te genera... Y te ubica en tu magnitud conforme al universo. Completamente. Eso es lo maravilla de la astronomía. Y esto de generar conocimiento nuevo, eso es lo chido. Para eso estamos. La ciencia es lo que debe tener, es generar conocimiento, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces tú cuando tienes esos momentos de epifanía atrás de un telescopio, yo creo que pues no sé, sientes lo que Beethoven cuando se le ocurrió la novena, ¿no? Algo así. Sí, o sea, esa es la parte de satisfacción, digamos, un poco personal. La parte, digamos, como más joven, digo, por supuesto, esta parte de los agujeros negros, que es maravilloso, que atrae a un montón de chamacos, ¿no? Un montón. Son súper enigmáticos. No, es impresionante. O sea, esta idea. Y luego, cuando yo era muy joven, dije, los agujeros negros. Y te acuerdas con Carl Sagan en Cosmos, porque además también soy saganiano, como dicen, no sé. ¿Cómo? Ese señor nos educó a toda esta generación. Todos, sí. Pero además motivó a no sé. O sea, yo te puedo decir que, se multiplicaron, ¿no? Los astrónomos. 10 de mis compañeros, como de las generaciones alrededor, se dedicaron a la astronomía justo porque Carl Sagan les inspiró. Yo estuve a punto, nomás que me jaló el rock, y luego el periodismo y valió madre. Me convertí en esta cucaracha atrás de este bar. Pero esas cosas son padrísimas. Esta parte del periodismo y la música es también pero tú sí eres útil. Tú sí haces bien. No, yo creo que cada una de las actividades que realizamos tienen su importancia, su impacto. Sí, la onda es cuando pones a las personas en donde deben, ¿no? En el objetivo de lo que haces. Y que lo que estés haciendo justo es lo que quieras hacer, ¿no? O sea, porque eso es lo chido, porque si estás haciendo una chamba que no te gusta, ya valió. ¿Sí? O sea, imagínate un médico que no quiere ser médico, operar, chale, ¿no? O sea, pues qué frustración. Sí, qué frustración, qué peligro. Para todo el mundo, ¿sí? ¿No? Y así, hay todo eso, pero digamos, el Sagan nos ayudó muchísimo a decidir cosas. No sé si te acuerdas, hay un capítulo justo, los agujeros negros, ¿no? De que son como entrada a una dimensión, a un sitio y que puedes ir por el otro. Y yo recuerdo que en la secundaria, por ahí escribí un cuento para cuando te hacen estos concursos de cuentos, ¿no? Así, y por supuesto ya me escribí mi onda de ciencia ficción, sí, de agujero negro, que salías, entrabas y no sé qué tanto, ¿no? Por lo impactante que era, ¿no? Eso... que después, o sea, después de que ya vas estudiando y vas leyendo y te vas dedicando, todavía te impresionan más esas cochinadas, ¿sí? Es todavía más impresionante. O sea, no te aburre, o sea, al contrario, te apasionas cada vez más. Y además, o sea, por ejemplo, esta idea del agujero negro, ya sabes, es de Einstein, ¿no? Y después otros astrónomos se dedicaron pues a demostrar que sí podían haber estos objetos tan masivos que ni siquiera la luz escapa, ¿no? Y que estas singularidades, ¿no? Esta implosión del espacio-tiempo. Que no les gustaban a muchos, ¿no? O sea, cuando tú hablas de una singularidad en física y en matemáticas, ya todo el mundo le da la vuelta, todo el mundo te odia y dice, sácate de acá, no te quiero ver, ¿no? Pero imagínate que después eso se compruebe, ¿no? Tómala. Qué maravilla, ¿no? Wow. Y tú dices, oye, pero este cuate, ¿qué le pasaba realmente, no? Y después a Schwarzschild, que es el que desarrolla también esta parte de las matemáticas y la idea de una singularidad, ¿no? Y cómo resolverla. Eso dices, no manches, y además lo hizo en medio de la guerra, el cuate se le ocurrió, sí, estaba ahí en la Primera Guerra, si no recuerdo mal, ¿no? Estaba ahí y se le ocurrió, hay una primera solución, ¿no? Dices, ay, ¿cómo? Qué increíble, sí. La mente, o sea, la mente de algunos cuates sí está en otro nivel, ¿no? Sí. Y bueno, ese tipo de ideas, por ejemplo, son muy bonitas, son muy atractivas. Esta idea de los cuasares también me llamó mucho la atención. Pero también, por ejemplo, recuerdo de este libro que te mencionaba hace un rato, del tío que fue mi progenitor, había en las primeras páginas, hablaban del viento solar. Qué chido. Estas partículas que están saliendo del sol, y que tú te quedas y dices, a ver, espérate, o sea, como tú dijiste, ¿no? La velocidad de la luz que es viento solar, güey. ¿De qué está hablando? Pues no, que no hay viento en el espacio. O sea, ¿cómo le hace? O sea, cómo se transporta, por qué se está generando, qué es lo que implica para nosotros en la Tierra. Y otra vez, o sea, conforme después vas leyendo de todo esto que ahora sé que le llaman el clima espacial,
que es estar monitoreando al sol y que tú sabes que ahora estas partículas cargadas, si tenemos ráfagas, nos pueden causar un apagón informático. Pues nos regresan a la era de piedra, ¿no? Sí, ya ha dado a los satélites, ya ha dañado a todo y que tenemos que estar monitoreando. E incluso pueden generar una crisis global, ¿no? Así se acaba la energía eléctrica, adiós el vicio. O la comunicación, que le dé primero a todos los satélites, a ver qué haces, ¿no? ¿Sí? ¿Qué haces si aquí cuando ya no si cuando no hay señal andas aquí buscándole, ¿no? Te vuelves loquito? Imagínate qué pasaría. Bueno, esa parte también se hace, es un poquito como de astronomía y se hace en el INAO, que tenemos ahora una especialidad de ciencia y tecnología del espacio. Y hay gente que se dedica a esta parte del clima espacial, a monitorear el sol, los rayos cósmicos, toda esta parte. Y entonces, bueno, hay muchas cosas ahí. O sea, esta, digamos, ya sabes, es mi parte como débil, la parte de la astronomía. Y pues yo sigo emocionado y seguiré emocionado toda mi vida, espero. O sea, no hay un día que te aburras. Realmente no, y cuando no estoy trabajando en estas cosas, que a veces es demasiado tiempo, creo, me meto justo a tratar de transmitirlas para otra gente. ¿Cómo ves, has ido viendo el interés, por ejemplo, en tus alumnos, la pasión, todo esto, conforme los años? Sobre todo ahora con la llegada de estos aparatitos. Híjole, es bien difícil, es bien difícil. Debo decirte que no es sencillo. Ahora justo estoy dando clases en la UAP, en Físico-Matemáticas, el curso de Astrofísica. Lo he dado así como de manera esporádica y ahora van 2 semestres que me ha tocado y sí hay un cambio grande. Y no solamente ahí. Hay un cambio. De entrada yo creo que hay un cambio. De por sí, si con la tele estábamos con una mente difragmentada hacia el análisis de la realidad, es decir, no te podías concentrar en nada más de 20 minutos, es lo que decía cuando yo era niño, es que ustedes como ven la tele no pueden concentrarse en más de 20 minutos en algo, en leer un libro, en poner atención a algo X, ¿no? Y ahora pues yo creo que es más, ¿no? Porque esta difragmentación, si la tele era difragmentada, estos videos de minuto... O sea, cuando te dicen no puedes poner más de 3 minutos, ahí si quieres tener la atención dices 3 minutos 3 minutos. Y hoy dices, si el TikTok son 30 segundos o no sé cuántos segundos ya, dices, chin, bueno. Y sí notas, o sea, sí se nota el cambio, sí se nota en algunas cosas para bien, o sea, la verdad es que están extremadamente bien informados los chavos. A veces, o de volada sacan un dato. Sí, de volada, o sea, de volada. Yo he visto incluso en exámenes o cuando son exposiciones, de repente ya están todos aquí, ¿no? O sea, googleando, como dicen, ¿no? Y checando y buscando. Es decir, tiene esta facilidad, pero yo veo que esta parte de ir como madurando el conocimiento cuesta. Es decir, ya sabes, hacerte responsable del conocimiento, yo creo que eso es lo más cañón. Así es, sí. Porque no solamente, y hay otro profe que fue mi profe, Octavio Cardona, que ya también falleció desafortunadamente, él fue mi profe aquí en el INAOE, decía una cosa sobre esta parte del saber y del conocimiento, decía, no debes saber todo, ¿no? O sea, no es necesario, pero sí debes saber dónde está, en tu especialidad, ¿sí? O sea, tú sí debes saber. Si alguien llega y te pregunta, si tú me preguntas algo de repente, oye, espérate, es que esa parte no me la sé, pero para la siguiente entrevista yo te la traigo y ya, o te mando una liga, o te mando un documento, o te mando un video, lo que sea, ¿no? Eso debes saber, esa sí es como tú dices, esta responsabilidad que tenemos del conocimiento, ¿no? Pero esta parte de ir madurando les cuesta más trabajo, es decir, ir construyendo. El conocimiento tienes que ir construyendo en todas las especialidades, o sea, por eso tienes, ya sabes, tus carreras que les llaman básicas, ¿no? Tu tronco común, y en todas las áreas, ¿no? Y después ya te vas a lo que tú quieres y tienes que irlo generando, tienes que irlo reforzando, poco a poco. Y a veces eso yo veo que cuesta trabajo. Y no solamente con los chavos en la licenciatura, desde hace 20 años yo inicié un poquito más el taller Ciencia para Jóvenes, para chavos en prepa, en el INAOE. Ahora ya soy a cargo de esa parte más, desde hace un par de años, pero como unos casi 20 años lo organicé. Chavos de prepa, que les invitábamos una semana al INAOE, todos los gastos pagados, ahí se hospedaban, les presentábamos a varios científicos, estaban desde 8 de la mañana hasta 11 de la noche chambeando, hacíamos una convocatoria nacional abierta, se inscribían, hacíamos una selección y todo, y llegaban los chavos. Y realmente, o sea, yo he conocido ahí chavos brillantísimos, maravillosos, en todos estos años, que muchos han seguido carreras científicas, tecnológicas, otros no, otros han sido más listos, se acaban, ya sabes, de abogados, pero son cuates buenos, ¿no? ¿Sí? Que tienen al menos la idea de lo que es la ciencia, que eso es lo que queremos. Bueno, ha habido un cambio realmente notable, desde los primeros talleres hasta los últimos que yo organicé.
¿sí? Hasta los últimos. Cambio impresionante, ¿sí? Como tú dices, ¿Para bien o para mal o para los dos? para los dos. Yo creo que es otra vez esta parte de que necesitan estar teniendo información todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? Y se pierde un poquito lo que te digo, esta parte de ir generando el conocimiento, cimentándolo bien, las bases, tienes que conocer las leyes, si quieres, tienes que saber la matemática básica para seguir con la Sí, matemática tus fórmulas básicas, ¿no? Así es, esas las tienes que ir conociendo, ¿no? Ahora ya casi se la quieren brincar, ¿no? Justo, porque ya quieren lo que sigue. Eso y pasa lo en que la sigue, música. Y lo que, exacto. Con los bateristas, Claro. ningún pinche baterista quiere hacer rudimentos. Hasta hay bateristas que recomiendan, no hagan rudimentos, no sirven para nada. No, científicos, bateristas, Así es. contadores tienen que hacer sus rudimentos. Así es, tienes que ir cimentando bien Claro. todo tu conocimiento, todo. Y eso sí se nota, sí ha ido cambiando. Un alejamiento a la vieja escuela de las bases, ¿no? Sí, bueno, también por otro lado han cambiado un poquito las cosas. Yo recuerdo que todavía cuando yo estudié física, estaba digamos, ahora a lo mejor sería un meme, ¿no? O sea, adaptándola a la época, esta idea de que el 10, ¿no? En las materias el 10 era para Dios, ¿no? El 9 era para el libro, ¿no? El 8 era para el profe y de ahí todos los demás para abajo, ¿no? Entonces, era así como de rudo, ¿no? Lo que se tenía. Y sí, la escuela era bastante ruda, sí, era bastante ruda, te digo, ha cambiado. Incluso yo como profe, yo no me pongo en este plan, ¿me entiendes? Y lo he visto que ha cambiado en muchos profes. Otros no tanto, pero muchos han ido cambiando, porque ahora creo que la idea es compartir con los chavos, o sea, interactuar mucho más con los chavos. Antes no, casi era, mira, este es el temario. Expones tu rollo. Este es el temario, y ya, ¿no? Sí, casi. O llegas y das tu clase y estos son los problemas y resuélvelos y ya es tu bronca, ¿no? Ahora no, ahora yo veo que hay mucha interacción. Gestión del conocimiento. Así es, tienes que hablar mucho más, tienes que compartir, tienes que estar, o sea, esto no lo entiendo, vamos, le regresamos, lo repetimos, ¿no? Tienes que pensar en los problemas que les ayuden a madurar el conocimiento, en fin. Ser profe también tiene una complejidad tremenda, tremenda. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De la divulgación, dar clases, la investigación o no puedes sin ninguna? No puedo, o sea, no puedo, o sea, yo no puedo. Yo creo que las tres me gustan mucho. Me he sesgado más hacia la parte de divulgación en los últimos años, ¿no? Trato de no dejar ninguna de las dos. Me he sesgado más hacia esta parte de divulgación, pero ¿sabes? Porque creo que es importante, ¿sí? Pero cañón. Así es. Digo, por supuesto, la investigación es fundamental, la enseñanza es fundamental, pero en esta parte de divulgación yo creo que esto de mostrar que los científicos hacen un trabajo realmente importante, esto de generar conocimiento, creo que todo mundo tiene que asimilar, ¿sabes? Todo mundo, claro. En todos los niveles. Todos, no solamente los chavos que quieres que hagan una carrera, sino los periodistas, ¿no? Los músicos. Los colegas no les late la ciencia, colegas, no mames. Luego damos pena en las ruedas de prensa de la UAP, del CERN y del acelerador de partículas. Sí, necesitamos un poquito en esa parte. Por ahí hemos estado platicando con gente justo de la UAP, de otras áreas. Y bueno, ya tú sabes, hagan talleres para reporteros, bueno, nos urge, cabrón. En el INAO hemos hecho esas cosas. Hemos hecho un par de veces estos. Invítenme al más burro de todos. No, lo que pasa es que tú siempre andas en 300 cosas, ¿sí? Pero hicimos, y es que es difícil también, o sea, tú lo sabes, la chamba del periodista, ¿a qué hora, no? Sí, es una joda. A las 4 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, les invitamos a observar y ya, pero ya están así, o sea, saturados. Sí. De verdad, o sea, porque la chamba también es ruda, ¿no? Pero sí, necesitamos eso, o sea, formar también a los periodistas, ¿no? Intentas, por ejemplo, cuando hay un gran descubrimiento. Uno que otro político deberían reeducar, compañero. Bueno, no hacen milagros. Hay tareas que son dentro de lo posible. Que son posibles y hay otras que no. ¿Sí? No le pidan milagros al astrónomo. Es difícil, sí, es difícil, yo creo, pero también es lo mismo, o sea, pero ahí hay muchas otras cosas más metidas. Ahí en la parte política hay otras cuestiones que son de más interés, ¿no? Eso sí no ha cambiado, ¿verdad? El asunto político, ¿verdad? Es muy complicado. De repente te encuentras a gente sensible a la ciencia. Poca, pero sí la hay. Poca hay. Y que, digamos, o sea,
te reciben, te entienden la importancia de la ciencia, de la tecnología, pero ellos mismos después se topan con una barrera gigante. Sí, no, es que en el discurso, ¿Sí? o sea, no puede faltar la ciencia. Nadie te va a decir, no Así vamos, es. no, es que la Así es, ciencia es la así que es. nos saca. Así Solo es. con la ciencia va a haber desarrollo y por eso vamos a invertir y a la mera hora no invierten madre. Así es. Y justo por lo mismo, pues porque tienen sus intereses políticos, ¿no? Claro. Porque puede haber incluso también, por supuesto, necesidades sociales reales, ¿no? Sí, unas coyunturas sin, muy gruesas. Sin ¿no? duda, ¿no? Pero generalmente es esta parte política, ¿no? Es decir, te digo, o sea, yo conozco de verdad varios políticos que tienen claro que la ciencia y la tecnología es importante, no tienen claro, pero de ahí no pasa. O sea, y de ahí no pasa, y de verdad no pasa porque cuando llegan a otro foro en el que les ponen en balanza, mira, necesitamos este programa social, que está muy de moda ahora, o necesitamos terminar este hospital, o esto, O, sí, o darle lana al telescopio. Sí, entonces, ¿qué van a decir? ¿Para qué? Pues para el programa, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántos y otra nada, lo que te digo, el interés político, ¿cuántos votos voy a tener si le invierto al telescopio? Sí, pues sí. ¿Cuántos astrónomos hay en este país? ¿400? Pues sí. Tú dime eso, ¿para qué nos sirve? ¿Y quién ¿no? los lee? Pues otros 100 güeyes, entre ellos el Cravioto. ¿Cuántos? Bueno, entonces esa parte justo es la idea por la que yo creo que me clavé un poco en esta parte de divulgación. Para hacer conciencia en tanta gente como sea posible de que es importante para el país, de que debemos, aunque sea reservar algo, ¿sí? Irle invirtiendo porque es una inversión para que después justo cosas de verdad como lo que nos ha sucedido últimamente con el tren, el metro, ¿no? ¿Sí? Eso es cuestión de tecnología. Y necesitas tener expertos en eso, ¿sí? Geólogos, de todo, ingenieros, la gente que se dedica a materiales, la gente que se dedica a transporte, no, tenemos, o sea, hay muchos de estos problemas que tenemos que se podrían resolver con la ciencia. Es más, nuestro problema energético. Bueno, tenemos petróleo, pero no sabemos llegarle a las aguas profundas. Tenemos que ir con los pinches ingleses, que ya sabes cómo son. El mismo litio que acabamos de expropiar. O sea, tú dime qué vamos a hacer con eso, ¿sí? O sea, necesitamos generar a los científicos y tecnólogos que sepan tratar el litio. Se dediquen a eso, ¿no? Y así, en todas las áreas, en todas las áreas lo que necesitamos es justo generar más vocaciones. ¿Cómo ves al México de cuando eras universitario? Al México y al Puebla, y al México y Puebla que ves ahora ya con estos cambios, ya con un gobierno de izquierda, además, no sé, ¿cómo sientes que ha cambiado el país en los últimos 30, 20 años? Híjole, mira... para bien y para mal. Sí, bueno, una es que siempre hemos vivido en crisis, eso ya es desde costumbre. Que nací, ¿no? Desde que nací. Hemos vivido, y me ha tocado esta alternancia, que siempre hemos pensado que la alternancia nos va a dar una oportunidad, y la verdad es que desafortunadamente hasta ahora no hay eso. No hay eso, ¿sí? No es que sean los mismos, aunque sí sabemos que están casi los mismos, ¿no? O sea, esta cosa de tener a gente en el actual gobierno, gente que estaba involucrada en esos otros espacios con esa otra ideología, entonces, esa parte no la entiendes, ¿no? O sea, de verdad, no la entiendes. Yo recuerdo claramente que cuando el presidente andaba en campaña la última ocasión, en Cholula se presentó con un personaje ahí a un lado, de todos conocido, que tiene 35 casas, no a su nombre, sino a nombre de quién sabe quién, y que está encargado de la parte energética. Y recuerdo la gran rechifla así monumental que se llevó. No el presidente, sino ese personaje. Es decir, era claro que ese personaje no debería estar ahí. ¿Sí me entiendes? Y ese es uno, o sea, ese es uno. Hay N casos, ¿no? Y entonces no esperas un cambio así. Lo esperabas. Eso se esperabas, porque ya habíamos probado la derecha, ¿no? ¿Sí? O sea, ya se había probado. Después de verdad, estos gobiernos que nos han tocado, que nos tocaron durante 70 años, que con todo eso tenían todavía un poco de, digamos, como de consideración a la ciencia, ¿no? Ahora, en esta última parte ha habido como retroceso, esta idea porque, oye, eso es bien interesante. La verdad que en los 70s, antes de los 70s, sí había 2, 3 cosas en ciencia. Es más, López Portillo, en cuanto tuvo lana, se la metió al Templo Mayor, a la arqueología. A varias cosas, sí, en esas áreas de la ciencia. Se chingaron la mitad, pero también hicieron ciencia. Ese es un gran problema también tenemos, ¿no? Que por un lado es cierto, o sea, es claro,
lo que dicen, ¿no? Esta parte de corrupción, el último gobierno del PRI pues fue tremendo, ¿no? O sea, digo, que llegó al hartazgo justo, que es lo que generó este cambio. El de las Casas Blancas, ¿no? No, hombre, imagínate, ¿no? Y entonces, pero pasamos por esta alternancia, ¿no? Y no nos dio nada, y la idea era pues que en esta última hubiera este gran cambio que todavía no se nota. A lo mejor necesitan más tiempo, pero la verdad es que con personajes como estos que vemos ahí, no se ve que pueda, digamos, avanzar algo. Sí, ya nos queda poco tiempo de este sexenio, y bueno, la idea era que se dedicara más digamos, se le diera más importancia a la ciencia, a la tecnología. Tampoco se nota, ¿sí? Seguimos con la misma idea, ¿verdad? Que la ciencia es gasto, que mejor... Así es que no, ¿sí? Es un lujo, ¿no? Ha habido ataques, ya sabes, a científicos, ¿no? En el CONACYT, hay esta nueva ley de ciencia y tecnología, hay como una parte, como una ideología muy fuerte ahí, que yo creo de verdad que todo eso se cambiaría dialogando. Y el problema es que a veces es bien difícil dialogar. Sí, ¿verdad? Porque hay una... como especie de pleito familiar en el país, bien grueso. Sí, la onda que le llaman la polarización. Ajá. Y eso también hay en ciencia, y en ciencia está igual, ¿no? Y yo creo, o sea, de verdad es una lástima, porque en principio los científicos, ya sabes, no siempre tenemos esta idea, son los pensantes y todo esto, no se puede. Con ideas compradas, políticas, hay grandes intereses políticos, personales, de todos lados, ¿no? Y entonces se hace un lío en esta discusión. Debería haber un gran diálogo, y eso no se puede dar. Y la verdad es que creo, o sea, de verdad, el desarrollo científico se da así. Yo descubro algo, lo publico, claro, lo antes de publicarlo, ya lo discutí con mis padres dijeron, sí está bien, no está tan mal lo que tú estás diciendo, ya me destruyeron lo que yo quería hacer, ya hubo una gran discusión para generar este conocimiento. Ya socialmente aceptado. Y ya lo sacamos, lo socializamos, ¿verdad? Lo publicamos, y otros más llegan, te vuelven a criticar, te vuelven a dar. Pero así ha funcionado, pues. Y siempre hay algo que puede salir mejor, siempre. Lo que tú dijiste no es lo último que se va a decir. Claro, ese es el chiste de la ciencia. Porque ese es el espíritu de la ciencia, ¿no? Bueno, a mí me sorprende que no podamos tener ese diálogo en la parte de política científica, ¿sí? O sea, hay una falta de empatía, de consideración al otro. No hay manera de Nos vemos, ¿se ven como enemigos, así ya de a tiro? Pues sí, o sea, es como en todo, ¿sabes? O sea, es de verdad como en todo, o sea, son como facciones, pues, ¿no? Sí, como en todo, como en la cámara, ¿no? Chairos y fifís. Sí, pues. Exactamente, así hay estas ideas, ¿no? Y de verdad que yo creo que con un diálogo se resolverían muchas cosas, muchas, y este país avanzaría, ¿sí? Entonces, pues hay que pelear por eso, ¿sí? ¿Es posible el diálogo todavía? Yo creo que sí, o sea, yo creo que en algunas áreas, probablemente en otras no. O sea, yo sí veo muy difícil, por ejemplo, en la parte política, yo sí lo veo difícil, o sea, es esa muerte, es tu universo contra mi universo, así literal, ¿no? Y a ver cuántas bajas hay así de cada lado, o cuántos encarcelados, ¿no? Así es, pero yo creo que en muchas áreas la parte de la ciencia se podría reconstruir, en la parte de cultura en general, que bueno, hace un rato que platicábamos esta parte de que me gusta la lectura, yo creo que ahí se podría, o sea, había unos grandes programas de promoción de lectura. Nosotros hicimos mucho trabajo de ciencia y lectura, ya sabes, la FILEC, otras ferias, trabajar con el Consejo por la Lectura, trabajamos mucho con lo que era antes CONACULTA, que era Secretaría de Cultura, hicimos mucho trabajo con Alas y Raíces, que es, digamos, el brazo infantil, ¿no? de la Secretaría de Cultura. Mucho, pusimos exposiciones en el metro, ¿sí? En el metro, en los museos, en las bibliotecas, llevamos telescopios a bibliotecas, por ejemplo, recuerdo cosas muy, muy, muy bonitas que hicimos en la Vasconcelos, ¿no? En la Vasconcelos, la Biblioteca de México, en los Faros, ¿no? En Ciudad de México. Hicimos muchas cosas de llevar la astronomía, llevar telescopios, filtros, talleres, conferencias. Siguen haciendo eso, ¿vale? Esas noches de estrellas, ¿no? Sí, un poquito. O sea, la Noche de Estrellas es un proyecto nacional, estamos ahí metidos, es una vez al año, pero trabajamos con un montón de agrupaciones, de sociedades astronómicas en Noche de las Estrellas, ¿no? Y ahora vienen los eclipses. Este año tenemos un eclipse, el 14 de octubre del 2023. Y el 8 de abril del 2024 va a ser anular en la península de Yucatán y va a ser total en el 2024 en el norte, en Sinaloa, Durango y Coahuila, ¿no? Y entonces ahora estamos trabajando con eso. Tenemos unas sesiones masivas de capacitación con profesores, ¿no? Porque creemos que los profesores de todos los niveles es donde podemos tener mayor impacto.
ahí, con los profes, los profes hablan con sus profes, todos los profes hablan con sus estudiantes, los estudiantes hablan con sus familiares, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos multiplicar para decirles que pueden observar los eclipses y disfrutarlos con total seguridad. Nunca de manera directa, nunca vean al sol de manera directa. Hay maneras de verlo de manera indirecta, con proyección, con reflexión, con filtros, con muchas cosas, pero queremos que la gente lo disfrute. Eso es parte de entender el universo. La gente se emociona bien cañón en esos claro, eventos. claro, ¿no? Incluso los de luna, o sea, los de luna que son más comunes, ¿no? Y porque se pueden ver en todo el lado de la Tierra donde es de noche, pero en los de sol son más raros, o sea, son más raros que caigan en la zona donde vives. Sí. Pero fíjate, estos eclipses, o sea, el eclipse son los momentos en los que tú puedes ver que el universo se está moviendo. Sí. ¿No? O sea, imagínate, y que veas el condenado sol, ¿no? Pasando. Que empieza a pasar aquí la luna frente al sol y que se lo va a acabar, ¿no? ¿Sí? Es maravilloso. ¿Sabes qué es lo que me encanta de cuando pasan los eclipses? Me acuerdo del eclipse del 92. Lo más increíble fue, ya que está casi cubierta el sol, las aves, los animales, todos a dormir, todos a cumplir su rollo del día. Eso me pareció increíble. ¿No? O sea, cómo está conectado todo, ¿no? Toda esa sincronía y equilibrio que tiene el universo para existir, ahí es donde lo ves. Así es. ¿Ves? O sea, las aves buscan los resguardos, todo está en conectado. Tierra buscan sus agujerines, ahí, ¿no? Todo, o sea, cambia la temperatura también, pasa el viento, ves las estrellas de día, ¿no? Que el cielo se haga de noche. Y luego la gran corona, ¿no? Está así alrededor de lo maravilloso, ¿no? Te sientes tan chiquito. Es maravilloso. Bueno, es en el 24, vamos a ver este chance en el norte de México. Y pues hay que entrenar a la gente, o sea, hay que decirles que eso hay que disfrutarlo con total seguridad, ¿no? Claro, ¿cómo se debe hacer bien? ¿Por qué? Porque generalmente, desafortunadamente, tenemos que decir, hay medios, las televisoras en particular, en el 91, este eclipse que dices, que dijeron, no, o sea, no lo vean porque les puede causar daño, mejor veanlo en la tele. En 2017 hubo un eclipse parcial aquí, fue el gran eclipse de Estados Unidos, pero en México se vio parcial. Hubo estados en los que llegó la orden de la SEP de que tenían prohibido sacar a los chavitos a ver el eclipse. Hubo otros estados en los que dijeron, no, mañana es día libre, tómenselo, no vayan, porque deshacemos de la responsabilidad. No quiero que sea mi bronca, ¿sí? Qué cobarde. Bueno, eso no queremos que suceda en esta ocasión, ¿sí? Aunque va a ser en sábado, el del 14 de octubre, el otro una campaña será el lunes, y todo eso. Absolutamente, o sea, hay un comité nacional, estamos trabajando en eso, la UNAM, el INAOE, el POLI, las sociedades astronómicas, los planetarios, hay mucha gente que queremos que la gente lo disfrute. Se divulgue bien, sí, claro. Y que entiendan algo, o sea, puede ser algo realmente educativo para los chavitos, pero puede ser algo que no van a olvidar en toda su vida. Yo, el del 91, y los que lo vivimos no se nos olvida. No. Yo nomás me olvidé del año, fue el 91. Pero no se nos olvida esta sensación, ¿no? Esta sensación es maravillosa, entonces hay que ir a esa parte, ¿sí? ¿Cómo ves el futuro del país? ¿Qué sigue? Híjole. ¿Cómo? un poquito complicado, pero yo creo que tenemos que seguirle chambeando, pues, o sea, tenemos que seguirle dando porque, a ver, yo te voy a decir, o sea, a mi edad, no, o sea, es muy probable que yo no encuentre solución a problemas, ¿sí? Pero las siguientes generaciones seguramente pueden encontrar la solución a las broncas que tenemos. Hay muchas broncas, hay broncas de alimentación, de salud, la cosa que hemos pasado ahora con la pandemia, ¿no? Salud, o sea, el cambio climático, la cuestión energética, hay muchas cosas. La economía global. La economía global, donde los chavos pueden encontrar buenas soluciones. Entonces, yo creo que necesitamos realmente meternos con los jóvenes. Y hay que nutrirlos con todos, vitamina buena. Hay que invertir en educación, tanto en dinero, pero también en tiempo. En calidad de educación. Absolutamente. Y para eso, por ejemplo, los científicos necesitamos trabajar más con los profes y trabajar más con los chavos. Y otra vez insisto, creo que ahí el enlace es la divulgación de la ciencia. Ese es el enlace que tenemos con todo el público, incluyendo profes, incluyendo chavos, incluyendo papás, porque en muchas ocasiones son los papás los que ven las cosas y que se lo transmiten a los chavos. Oye, ¿ya viste esto? Claro, ¿sí? Claro, eso funciona mucho. Por eso va para todos, ¿me entiendes? Y ahí es donde hay que chambear. Tenemos que chambearle mucho en este país. Está bien difícil, no solo en este país, en este planeta. Está complicado. Pero yo creo que la solución está en los chavos y ahí hay que invertirle un montón. ¿Sí?
Órale, pues hay que abonarlos, alimentarlos, darles todo lo... ¿Sabe qué? Cuidarlos, Tiempo y ¿sí? paciencia. Así Tiempo y es, paciencia. así es. No nada más llegan con un problema y buscar la solución más rápida para mandarlo a la chingada. No. No. Hay que chamear con ellos, hay que interactuar con ellos, ¿sí? Como tú dices, paciencia también, porque pues los lenguajes de repente son diferentes, ¿no? Entonces hay que aprender su lenguaje. Y otra vez voy a regresar a la divulgación. Justo en esa parte de divulgación es cuando depende del público al que le vas a hablar, es que tienes que buscar sus referentes, ¿no? Como dicen los que saben de estas Doctor, ¿eres cosas, ¿no? optimista para el futuro? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que hay que chambearla, hay que chambear realmente duro. Generalmente la gente Todos. inteligente suele ser, no suele ser optimista, pero este hombre es un genio y es optimista. Exacto. Es que yo Hay creo que que tenerle fe al ser humano. Hay que ser optimista, pero mi abuela tenía este dicho, ¿no? Que a Dios rogando y con el mazo dando. Dando. ¿Sí? Sí. A Dios rogando y con el mazo dando. Con esa nos despedimos, mi doc, ¿te late? Por Siempre nos supuesto. aventamos una hora aquí. Ah, caray, chin, bueno. Y ya, pues ya después hablaremos de Spider-Man, Spider-Man, del de rock, del rock, de porque los es rockero, mezcales. de los mezcales. Hacemos una segunda parte con el Doc Mujica y ya nos gusto. ponemos ya rockeros acá en Oye Cantinero y traemos discos y todo. Sí, hay que aventarnos Ándale. una noche rockera. Órale, yo tengo una charla que se llama Lucy en el cielo de diamantes, que justo habla de misiones asteroides, habla, ¿te acuerdas de las montañas de Marte, David Bowie? Ya. Hay grandes tormentas de polvo O sea, en Marte. Astronomía y rock. Y entonces le hablo de Dust in the Wind, ¿no? Y así. Nos aventamos una de esas. Esa, sí. Ya estás, esa Y es la la vamos segunda pasando, parte, Doc. seguro. Ya estás, la programamos. Señores, muchas gracias. Esperamos que, sí, creo que por mí, pues no creo que hayan sacado algo que valga la pena, pero de él sí, háganle caso, ¿no? Nos vemos luego. Cuídense. Gracias, Doc.